Entonces usted podía decidir el destierro, la muerte. No había un listado taxativo de penas, no. Bajo el fenómeno de la prudencia, la frónesis se determinaba cuál era la cualidad y la cantidad de pena. Entonces decían, destierro, ¿por qué no la muerte? La pérdida de algunos derechos civiles y políticos, es decir, tener la condición de esclavo, adquirir una condición de extranjero con ciertos derechos, perder la familia, perder los bienes, es decir, si quería un encierro, un encierro. Grecia y Roma no conocían cárceles. Por cierto, se hablan de cárceles en el derecho medieval, pero la cárcel como la conocemos contemporáneamente es un invento de la modernidad. La Bastilla en Francia, cuando fue tomada antes de la Revolución, solo tenía creo que 15 o 16 presos no más. Los castigos eran de otro tipo, la penalidad era de otro tipo. Bueno, la muerte, por supuesto, algo peor. Pero entonces, la idea de la cárcel, digamos, tiene su génesis con Jeremy Bentham en Inglaterra, y es de donde comienza a surgir todo ese... panoptismo, digamos. Sí, la teoría del panoptismo que luego estudia Foucault, comienza todo ese ideario de la penitenciaría y de la cárcel a originarse en esa Europa del siglo XIX y XX hasta hoy. Pero la cárcel en Grecia, volviendo a Grecia, digamos, no era una institución, ¿cierto? Sí, habían celdas y guaridas para eso. Entonces, usted podía estar un tiempo encerrado si lo decidía. Entonces, fíjense que al ciudadano penalmente responsable, democráticamente, hablando del proceso penal, de la ejecución de la pena, le decían, hombre, usted ya está condenado, le damos la oportunidad de que mire a ver cómo nos compensa el daño que le provocó a la sociedad y a la víctima. Asimismo se le preguntaba a la víctima qué pena merecía esta persona, ¿no? Y al acusador, por supuesto, que defendía los intereses del Estado y de la víctima. El jurado no proponía nada. El jurado solamente decidía pena si no se pronunciaba el acusado, o mejor ya el condenado, ni la víctima ni el acusador. Pero si alguien proponía pena, elegía de las opciones que se ofrecieran por el condenado, la víctima y el acusador. No sé por qué desapareció ese modelo. Roma no lo tuvo. Hay un estudio de Kenkel, creo que es un autor de derecho penal romano, no Thomas Monsen, que es otro, y habla marginalmente que eso existió en Roma, pero marginalmente. Pasa que eso era usual en la Grecia clásica. A Sócrates le dieron esa oportunidad, y Sócrates lo que se puso a hacer en ese momento en que le brindaron la oportunidad de autodesterrarse, ¿no? O de elegir alguna pena, fue burlarse del jurado, y por eso el jurado terminó condenándolo a la pena de muerte. Porque eso fue lo que en ese diálogo de Platón hace Sócrates, es reírse y ser paradójico y irónico con el jurado, lo ofuscó, y fue el producto de la imposición de esa pena, no que fuera inevitable poner esa pena. Entonces, fíjense que no existe en el mundo griego penas inevitables, como en Colombia hoy, y en el mundo contemporáneo. O pena de prisión, o pena pecuniaria. No hay más opciones. No es para nada irrazonable que para ciertas conductas punibles y ciertos condenados pueda existir esta posibilidad, democráticamente hablando. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que el derecho griego, desde el ámbito constitucional y desde el ámbito jurídico penal, es de la mayor importancia, con un evolucionismo de una democracia jurídica, de una democracia constitucional, de una democracia penal, que es lo que incluso se intenta rescatar de ese pensamiento griego en este texto, es que la democracia se involucra en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos. Entonces, tendría que hacerse una reingeniería de la normatividad, particularmente en los derechos sancionadores, donde realmente puede aparecer un modelo
de democracia constitucional con una real dignidad humana que refleje un paradigma de eticidad racional y razonable como lo exige la evolución de la humanidad en el pensamiento contemporáneo. Dentro hay una palabra que me llama mucho la atención en ese texto, pues hay varias, sí, pero en particular este autor, instrucción. Ya, ¿qué es? Ese tema sí debo confesar algo primero, doctor. Instrucción, ¿verdad? Instrucción. La instrucción allí la ensamblé, porque ha sido una ocurrencia que he tenido desde hace muchos años y tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se originó, hipotéticamente hablando, el primer acto de interpretación y de conocimiento humano? Para que ustedes me entiendan, uno tiene que aquí partir de esta suposición. Cuando el ser humano tiene la posibilidad de hacer ejercicio del uso de la razón, ¿cierto? ¿Qué fue lo que formuló o qué se le ocurrió por primera vez? ¿No es cierto? Fíjense que dentro de las metodologías del conocimiento y de la epistemología hay unos paradigmas o modelos para desarrollar esos métodos de conocimiento. Está el analítico, el sintético, el deductivo, el inductivo, el analítico deductivo, el dialéctico, el experimental, etc. Perfecto. La cuestión aquí es que siempre busqué en textos de filosofía, la verdad no sé si exista y no han llegado a mis manos, pero he rastreado todos los filósofos posibles, ¿no? De la antigüedad, de todas las épocas históricas y hasta los contemporáneos, buscando si existía alguna denominación o caracterización de lo que sucedió por primera vez. Vamos a suponerlo, y dijimos que hipotéticamente, cuando el primer ser humano pudo usar su facultad de la razón y se enfrentó, sea a otro ser humano o se encontró, o a un objeto o algún acontecimiento entre seres humanos, animales, qué sé yo, cosas vivientes o no. Es decir, ¿qué fue lo que se le ocurrió? Entonces, lo más cercano que llegué a encontrar fue un término que hallé en un texto que hablaba de la substrucción, ¿cierto? Substrucción es parecida a la subsunción aristotélica, ¿no? A la subsunción, es decir, adecuar una norma a determinado componente fáctico. La substrucción es parecida, pero en el medio científico, y es un paradigma derivado de la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl. Es de ahí que deviene. Entonces busqué a Husserl y miré a ver si la substrucción establecía lo que yo necesitaba con la finalidad de determinar el modelo y el paradigma de pensamiento que el ser humano creó desde ese instante, porque pudo haber sido uno totalmente diferente, que es lo que estoy haciendo ahora, tratando de imaginarme esa situación para mirar un modelo completamente diferente, con un lenguaje completamente diferente. Entonces, ¿qué sucedió? Tentativamente, en su momento, yo le di a eso el nombre de instrucción, que es la entrada al ente a través de una percepción racional y del lenguaje por primera vez, hablando hipotéticamente, por primera vez cuando el sujeto humano tuvo la posibilidad de ejercer su razón, reflexión, juicio de valor y su palabreo. Entonces, ese es un primer momento. La instrucción que se originó en nuestros paradigmas hace que en el lenguaje indoeuropeo surjan palabras como las que conocemos en ese lenguaje, con raíces más bien, y que los griegos implementaron. Eso es un modelo de instrucción, pero bien pudo pasar que ese primer juicio paradigmático, cuando ejerce su facultad de razón por primera vez el ser humano, hubiese dado un mundo distinto, un lenguaje diferente. Eso es lo que requiero. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para el derecho?
Bueno, la verdad es que pragmáticamente hablando, ninguna. Pero teóricamente, no solo en el derecho, sino en las ciencias generales, cuestionaría la univocidad, la uniformidad, las conclusiones con alta probabilidad de las afirmaciones y o negaciones de la ciencia. Es decir, la instrucción cuestionaría, por ejemplo, si realmente la relatividad es coincidente o no con el mundo de lo naturalístico. ¿Ven? Si el paradigma newtoniano lo es, o sociológico, esto no solamente es de la física matemática, en todos los ámbitos. Ahora, ¿puede decir alguien que hay muchas instrucciones? No, hay una sola instrucción que fue el origen y que marca esta pauta. Por casualidad comencé a leer, es un autor que mencioné antes, que me está ayudando, los libros de ese autor, a enfocar el desarrollo de mi teoría de la instrucción, que es André de Mural, un filósofo suizo que no es estructuralista, pero sí habla de las estructuras estandarizadas y homogéneas que se han dado desde el pensamiento aristotélico hasta el presente. Y tiene toda la razón. Basta solo mirar cualquier texto y hay influencia marcada, por lo menos los del siglo XX y los del XXI, particularmente de Aristóteles y Kant. Bueno, de Descartes también, ¿no? Entonces, ese marcaje es un derrotero que fija una solo en mi concepto e instrucción, ¿no? Entonces, es algo. ¿Por qué lo incluí allí? De ahí la confesión a la que me refería al inicio de la respuesta al interrogante del doctor Rómulo Manuel Leguía Lara, y es que dije, mientras publico algo científicamente sobre eso, tengo que dejarlo registrado, ¿no? De alguna manera, para luego tener la seguridad que queda como un derecho de autor, como una idea novel, y por eso fue que me plasmé allí, y la ensamblé ¿dónde? En la libertad, manifestando que nuestro modelo de instrucción gira en torno a la decisión que un ser humano toma por primera vez, la decisión que significa lo siguiente: voy a reflexionar y pensar sobre ese objeto por primera vez. Entonces, ese contacto es un acto de libertad. Por eso la instrucción es una expresión de la libertad, y por eso, bajo ese plano, bajo esa óptica, fue que se incluyó en el texto de Debido Proceso y Uso Fundamental. ¿Sí quedó así claro? Sí, claro, doctor. César Londoño, yo, pues doctor, he tenido la posibilidad de estar con usted y lo conozco, por eso le hago la siguiente pregunta. En el texto hay muchos autores, por supuesto, filosóficos, ¿no? Kant, Hegel, pero hay uno que en particular a usted le llama mucho la atención y es Kant. ¿De dónde sale ese amor por ese filósofo, doctor? Bueno, yo escuché hablar de Kant por primera vez en el seminario. Yo estudié en un seminario, pero pues era un estudio de bachillerato, era un seminario menor, pero que funcionaba en Garzón, funciona en Garzón Huila, ya no el seminario menor, sino solo el mayor, junto al seminario mayor. Y allí, pues naturalmente, los del seminario mayor estudian filosofía, 3 años de filosofía, y además el profesor que tuve en filosofía en 10º fue muy influyente, marcadamente kantiano, y un formador que jamás olvidaré, que fue un sacerdote. Yo no entendí nunca por qué ese señor, ya muy entrado en años, era sacerdote y no un filósofo secular. La ventaja de ese seminario era que no habían impedimentos para la enseñanza de filosofías incluso ateas. No existía ningún veto en ese sentido. Entonces, marcadamente kantiano, desde algunos aspectos, es la iglesia, y por supuesto sus centros de formación, que son los seminarios. Y todo lo que podía dialogarse desde el punto de la filosofía secular y no eclesiástica, o sea, la patrística, el escolasticismo, el post-escolasticismo como filosofía de la religión, tenía que ver era con Kant y Hegel. Sobre todo los formaban en Kant. Entonces lo que uno hablaba con los del seminario mayor era
a propósito de Kant, así uno no entendiera nada, y ellos menos. Por eso es lo que me he dado cuenta ahora, con todo el respeto si alguien ve eso, pero es así. El profesor que le digo así hizo mucho énfasis en eso y me enamoré. Y conocí otro profesor que no kantiano, más bien el neomarxista, pero hablaba bastante de esta filosofía del idealismo alemán, y que es José Arbercio Grajales Chica, creo que es Arbercio José Grajales Chica. Y ese señor me impactó demasiado, no por el neomarxismo o el marxismo, no, sino por el equilibrio que lograba entre esas ideas e ideas de pensamiento no marxista. Cuando llegué a la universidad, comencé a leer textos de Kant ingenuamente, no entendía absolutamente nada, así de simple. Edwin Joan Arango y Vagón, que es un amigo que estudió conmigo en el bachillerato y que llegó a la Universidad Nacional de Colombia, él a estudiar filosofía y yo derecho, él vivía contándome, ¿no?, de Kant y el kantismo. Él también con ciertas dificultades, porque no es fácil estudiar Kant y Hegel. Y recuerdo otro que lo admiré mucho, lo admiro, no lo he vuelto a ver, Alfredo de Jesús López Tobías, muchacho del Magdalena, de Fundación Magdalena. El primero que nombré es Edwin Joan Arango y Vagón de Neiva, yo soy oriundo de Neiva, Huila. Ellos dos eran compañeros de clase y veían algunas materias, entre esas Kant, y ellos hablaban de eso bastante. Yo trataba de aprenderle lo más que podía. Yo me acuerdo que Alfredo López y él duraron leyendo un año y los veía todos los días en las noches, por lo menos 4 o 5 horas, leyendo la crítica de la razón pura nomás. Entonces me causaba mucha risa, pues yo he sido inquieto desde el punto de vista académico y bibliográfico, y me preguntaban a mí cosas de qué pensaba yo de las interpretaciones que ellos hacían de Kant. Yo no tenía ni idea, yo no entendía absolutamente nada. Comencé a hacer un esfuerzo con Edwin Arango y Alfredo López, y comencé a que ellos me explicaran y a estudiar por mi propia cuenta Kant. Bueno, pues llevo ya más o menos unos 18 o 20 años desde que empezó todo esto estudiando Kant. Cuando ellos desaparecieron de mi vida, en el sentido que Alfredo López se fue para Inglaterra, Edwin volvió a Neiva a atender unos asuntos allí, no nos volvimos a ver después de terminar las carreras. Comenzó un ejercicio, podría yo decir, casi místico medieval. Eso uno puede decirlo casi de autoflagelo, ¿no? Y era entregarme con todo el ahínco a estudiar Kant, y comencé a hacerlo. Y resulta que hoy, ya después de tantos años, logro comprender algo de Kant. ¿Por qué Kant? Yo no sé, tuve una afinidad con él que no podría describir. Hay un amor allí, un feeling filosófico que me ha amarrado a él siempre. Hegel un poco más, un poco menos, porque Hegel yo siempre lo tuve con una prevención, que eso era el marxismo. ¿Ve? Y a mí nunca me ha gustado eso. En alguna época de juventud me llamó la atención aprender y mirar toda la inquietud que eso generaba. Entonces yo a Hegel siempre lo vinculé con Karl Marx. Ya después me puse a estudiar Hegel a propósito de Kant, y obviamente no tiene nada que ver con Marx ni el marxismo. Sí influyó Hegel en Marx y el marxismo. Ahora, hay una particularidad, y termino ese amor que siento por Kant. No solamente porque Kant es el filósofo junto a Hegel todavía más influyente después de Aristóteles en la historia de la humanidad. Todo texto que uno lea, prevenido o desprevenidamente, es kantiano o hegeliano, ¿no es cierto? En derecho basta leer, y si uno tiene esta fundamentación, sabe que el texto tiene esa mezcolanza o tiene un énfasis kantiano o hegeliano, o
naturalmente, desde el existencialismo, si se quiere, de Heidegger, bueno, no tanto existencialista, no se consideraba así, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, uno como que identifica modelos de pensamiento que ya han sido descritos y que tienen una influencia directa o indirecta, a veces sin que el autor que escribe lo sepa. Nuestra Constitución de 1991 es una constitución altamente kantiana. Tiene recursos filosóficos hegelianos, pero claro que los tiene. ¿Tiene dimensiones nietzscheanas? Sí. De Schopenhauer, ni se diga. Heidegger, por favor. Sartriana, a mí ahí me ahogo un poco, porque, pues, hombre, no sé si Sartre puede hacer una buena copia al menos de Heidegger. Entonces, no lo sé. En mi primera juventud, les digo, mi primera adolescencia, 12, 17, 18 años, me gustaba mucho la filosofía francesa. Pero cuando conocí la filosofía alemana, dije, esto es una vaina demasiado, no sé, seria, no sé. No quiero decir que la filosofía francesa no lo sea, ni la italiana, no, sí lo es. Pero, no sé, creo que todo surge a partir del pensamiento germano. Entonces, ese amor por Kant obedece a eso. Y lo gracioso, y termino con esto, este momento tan pasional y tan extraordinario de haber conocido a Immanuel Kant, es que he ensayado 2 veces que me pinten óleos de Kant. Pero mire cómo pruebo a los artistas o a las personas que me quieren colaborar con esa actividad. Entonces yo, para probar que son buenos en lo que dicen y hacen, los pongo a pintar al que van a señalar ahora. No, lo voy a mencionar ahora como ensayo. Ese que van a señalar es el que pongo de error y tanteo, que hagan lo que quieran con él. Si él queda bien o mal, de ahí va a depender que pinten a Kant, ¿sí? Entonces, a ustedes les parecerá particular, y así he de reconocerlo, que nadie todavía ha podido pintarme a Immanuel Kant, porque a pesar que estos Hegel, aquí hay uno, tengo en otro espacio otro, y uno tercero guardado con relación a Hegel, algo que no me guste, y descarto inmediatamente la posibilidad que me pinten a Kant, porque lo que busco es una obra de arte por lo menos 5 veces o 6 veces más grande que la que están enfocando. Ustedes saben que están enfocando, obvio, a otro de los grandes, pero aquí hay una preferencia, que este es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Entonces, esa es la historia de por qué mi influencia kantiana en el término antropológico, humanístico, jurídico, ¿no? También tengo unas líneas escritas que no sé, publicaré más adelante, mucho más maduro, que tiene que ver con la injerencia y la readaptación de Kant al constitucionalismo contemporáneo. Bueno, una historia muy interesante, ¿no? Y bueno, doctor, ya entrando en eso del constitucionalismo, ¿por qué nos habla un poco de la cláusula del Estado Social Democrático y de derechos que se plasma allí? Perfecto.